Dice la Biblia que Jesús, aleluya, se postró en tierra y dice que con su dedo escribió en el polvo, escribió en tierra. La Biblia no dice lo que escribió, pero este escenario te lleva cuando dice la Biblia que con el dedo de Dios se escribieron los mandamientos. Y los mandamientos dicen: no matarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo me imagino a Jesús escribiendo en tierra. Yo le pregunté al Señor: Señor, ¿y qué estás escribiendo? ¿Qué es lo que estás diciendo? Porque tú hiciste silencio. Y Dios me dijo: de eso se trata, mi siervo, que cuando yo hago silencio, estoy escribiendo tu historia. Estoy escribiendo tu historia. Estoy escribiendo tu historia. Así que si sientes un silencio de Dios, es que hay algo de ti que Dios está escribiendo en el cielo para revelarlo en la tierra. Para revelarlo en la tierra. No importa que la gente te acuse. No importa que la gente te señale. No importa que la gente vocifere cosas en contra tuya. Ya hay una historia que Dios está escribiendo. Hay una historia que Dios está escribiendo. Y yo estoy seguro que lo primero que escribió de esta mujer fue: te perdono. Porque cuando se levantó le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te acuso. En otras palabras, te perdono. Si Dios te perdonó, siéntete libre. No permita que el diablo te acuse. Porque hubo un rema que Dios me dio en estos días. Y Dios me dijo: el enemigo más peligroso en la iglesia y más silencioso no es el diablo, es un religioso. Es un fariseo camuflajeado de cristiano, que todo lo cuestiona, que todo lo critica, y por eso no hace milagro. Por eso no toca la presencia de Dios. Cuando Dios se está moviendo, el religioso, tú lo ves así, pero no adora, no se involucra, no se sacude, porque solo está buscando algo para criticar. Pero yo aprendí algo: el día que él no quería fue el día que Dios hizo el milagro. Y yo vengo con una palabra de parte de Dios: que el día que el diablo no quiera que Dios obre en ti, ese es el día que Dios va a obrar. Ese es el día que Dios va a obrar. Ese es el día que Dios va a obrar. Ay, 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 ay. El día que tus enemigos no te quieran ver bendecido, ese es el día que Dios te va a bendecir. El día que los religiosos no te quieran ver prosperado, ese es el día que Dios te va a prosperar. El día que los muchos que te envidian no quieran ver la prosperidad de tu ministerio, ese es el día que Dios va a ensanchar tu ministerio. Oh, mira que está a tu lado: prepárate. Hoy quiero enseñar, quiero que usted aprenda algo sobrenatural, poderosísimo acerca de Jesús. Amén. Diga conmigo: el silencio de Jesús. Vamos, dígalo más fuerte: el silencio de Jesús. Lo tienen, Lucas capítulo 2 verso 41. Yo le había dicho Juan, ¿verdad que sí? Le dije Lucas. Estoy en otra dimensión. Lucas capítulo 2 verso 41. Cuando usted lo tenga, confírmelo con un amén. No, pero un amén explosivo. Diga amén. Dicen de la manera siguiente: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Verso 42. Y cuando tuvo 12 años, diga conmigo 12 años. Vamos, diga conmigo 12 años. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días, ¿cuántos días? 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándole. Wow, a los 12 años de edad, cuando debería ser Jesús el que pregunte, a Jesús le preguntaba. Diga conmigo: el silencio de Jesús. Vamos, dígalo más fuerte, por favor: el silencio de Jesús.
Eso es. Dile al que está a tu lado: hay un tiempo de silencio. Vamos, dígaselo en serio, hermano. Dígale: hay un tiempo de silencio. Hay un tiempo donde callamos. Hay un tiempo donde experimentamos ciertos niveles de silencio en todas nuestras vidas. ¿Cuántos se han sentido que han llegado momentos donde tú le has pedido a Dios algo y tú sientes como que Él ha callado? ¿Cuántos le han pedido a Dios un milagro y quizá Dios no le ha respondido su milagro? A muchos nos ha pasado. De una manera u otra hemos sentido el silencio de Dios. Ahora bien, aún el silencio de Dios dice algo, porque se supone que cuando una persona hace silencio no dice nada, pero el silencio de Dios está revelando algo. El silencio de Dios dice algo. ¿Y qué vamos a aprender acerca del silencio de Jesús? Diga conmigo: muchas cosas. Vamos, diga conmigo: muchas cosas. Y entre las cosas que vamos a aprender es lo siguiente: ¿qué significa la palabra silencio? Silencio viene del hebreo selah, que es la palabra que se refiere a los salmos. Mayormente cuando se refiere a los salmos está haciendo referencia de que la mayoría de los salmistas, los adoradores, los músicos, eran personas que meditaban en el Señor, eran personas que callaban, y muchas veces cuando no adoraban con el instrumento, cuando no adoraban con la boca, hacían un selah, que quiere decir un silencio, donde ellos adoraban a Dios por dentro, donde meditaban. Por eso significa meditar, significa descansar, significa contemplar. Aleluya. Y dice el salmista David que él contemplaba las maravillas de Dios. Es decir, que aún en nuestro momento de silencio, cuando tú piensas que Dios no te ha respondido, porque hay personas que le piden un milagro a Dios, hay personas que le piden una respuesta a Dios, y cuando Dios no les responde se desesperan, acuden a otros medios, aleluya, innecesarios, que traen juicio sobre la casa, sobre la familia, sobre la vida de esa persona. Por eso debemos aprender a esperar en Dios. Debemos poder discernir el silencio de Dios, porque aún el silencio de Dios nos está revelando algo. ¿Qué nos está revelando? Que en ese silencio lo que Dios quiere es que tú lo contemples, que tú medites en sus maravillas, que piense lo grande y lo poderoso que Él es. Por eso viene de la palabra selah, que significa descansar. Cuando tú haces silencio, tú estás descansando. Dios te está diciendo hoy: no te preocupes, quédate tranquilo, haz silencio para que vea las maravillas que Dios va a hacer contigo. Alguien dice amén aquí. Diga conmigo: el silencio de Jesús. ¿Y a qué me refiero con el silencio de Jesús? Me refiero a los 18 años de silencio en la vida de Jesús. Porque la Biblia solamente habla, o sea, la Biblia que tenemos, la Reina Valera del 1960, la que es más usada por nosotros los creyentes, los cristianos. Y he aprendido algo acerca de los 18 años de silencio, donde los teólogos, eruditos, estudiosos se han hecho montones de preguntas acerca de este silencio, que la Biblia no expresa palabra, no dice nada. Solo dice que Jesús tenía 12 años. Es decir, que la Biblia nos revela qué hacía a los 13, qué hacía a los 14, qué hacía a los 15, qué hacía a los 16, a los 17, a los 18, a los 19, a los 20, a los 21, a los 22, a los 23, a los 24, a los 25, a los 26, a los 27, a los 28, a los 29 y a los 30 es donde Lucas habla de la aparición de Jesús. Es decir, que hay un silencio en Jesús. Un silencio que muchos eruditos se han preguntado qué habría pasado en ese silencio. Cuando estudiamos los libros canónicos, los libros apócrifos,
que son libros que no son inspirados por el Espíritu Santo, por Dios, son escritos por hombre, pero se entendió que no deberían estar en el canon bíblico como escritos sagrados. Y esas historias cuentan muchas cosas acerca de Jesús, cuando tenía 13 años, cuando tenía 14, cuando tenía 15. Por eso se entiende, fíjese en algo, la Biblia nos revela la muerte de su padre José. Sin embargo, cuando tú analizas la vida de él, murió, es lo que los eruditos entienden e interpretan, que él murió cuando Jesús tenía los 15 años de edad. La Biblia sí revela de que Jesús tenía más hermanos. Entre ellos estaba Santiago. Dice la historia también que Jesús tenía hermanas. La Biblia los revela que tenía hermanas. Que aunque hay libros apócrifos y que son otros tipos de libros que revelan hasta los nombres de las hermanas que tuvo Jesús, entre ellas hubo una que se llamaba Ruth. En fin, que Jesús tuvo una vida normal, una vida cotidiana, pero la Biblia nos revela en exactitud esa inocencia de Jesús, esa etapa de adolescente, ¿verdad? Esa etapa donde nosotros sabemos que experimentamos muchas cosas. Ahora, la Biblia sí revela en Lucas capítulo 2 verso 51 qué sucedió entre los 13 hasta los 29. Lo que la Biblia dice en capítulo 2 verso 51 de Lucas, dice: descendió con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Qué estaba? ¿Qué estaba? Sujeto a ellos, es decir, era obediente a sus padres. Muchos historiadores dicen que el temperamento de Jesús cuando ya era adolescente, aleluya, era un temperamento de amor, era un temperamento de ternura, era un temperamento de pasión, era un temperamento de ayudar al necesitado. Dice la historia que aún siendo niño le daba pan a la gente, compartía con los jóvenes de su adolescencia. O sea, él vivió una vida normal. Pero aquí te das cuenta que vivió una vida de obediencia. Porque aunque la Biblia dice que se le perdió a sus padres por 3 días, Jesús le dijo: no saben que me es necesario estar en los negocios de mi padre. Por esa razón los padres no se enojaron con Jesús, porque había una palabra profética de que él iba a ser el Mesías. Es decir, los padres no se pueden enojar con los hijos cuando están en el lugar correcto, que es la casa de Dios. Es decir, que los padres tenemos una iniciativa de meter a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y dice la Biblia que estaba sujeto a ellos. Y dice: y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ahora entiende por qué poca gente conoce estas cosas, porque es probable que su madre María no las reveló, pero ella sí conoce la infancia de Jesús. Note algo que dice: y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y dice el verso 52: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, que la adolescencia de Jesús él la aprovechó en la presencia de Dios, llenándose de sabiduría, llenándose de la palabra. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy soltando aquí? Por lo tanto, esos 18 años de silencio, ¿sabe cómo yo lo llamo? El campo de entrenamiento de Jesús. Porque si la Biblia dice que estaba lleno de sabiduría, era porque escudriñaba el Pentateuco, era porque escudriñaba el canon, era porque escudriñaba el libro del Antiguo Testamento. Se llenaba de la palabra, se llenaba de sabiduría. Por eso dice la Biblia que él crecía en estatura. Es decir, que Jesús no se quedó enano, Jesús crecía. Ahora bien, noté algo. Yo noté algo en mi vida personal, que cuando yo era pequeño en la iglesia me decían que yo era un enano. O sea que el Israel que usted está viendo aquí no se compara al Israel de años atrás. Yo tenía 18, 19, 20 años y yo no crecía. Era del mismo tamaño. Y un tiempo me puse a jugar básquetbol y me puse a jugar béisbol.
Y noté algo, que empecé a crecer. Jugaba a las 12 del mediodía, jugaba en la noche, jugaba en la mañana. Y noté algo, que mis músculos empezaron a estirarse. Yo empecé a crecer. Y mucho de lo que me dijeron que yo era un enano, tienen que mirarme así ahora en la iglesia para arriba. ¿Qué le estoy enseñando con esto? Que cuando dice la Biblia que Jesús crecía en estatura, era porque Jesús hacía movimiento. Es decir, que Jesús trabajaba. ¿Y cuál era el trabajo de su padre? La carpintería. Es decir, que cuando muere su padre, él sigue el trabajo de su padre en el hogar, porque era el mayor de sus hermanos y tenía que hacerse responsable del hogar. Es decir, que Jesús se desarrolló como cualquier adolescente. Mire qué cosa, tenía que bregar con madera y lo crucificaron en un madero. ¿Alguien entiende esto que estoy soltando? Porque muchas veces lo que va a conectar con tu destino es lo que experimenta en el tiempo del silencio, donde nadie te ve, donde nadie te escucha, donde nadie conoce de ti, pero ya tú estás teniendo contacto con tu destino profético. ¿Alguien entiende lo que estoy soltando aquí? Preste atención, porque esto es muy fuerte. Por lo tanto, el silencio de Jesús fue el tiempo de entrenamiento. Fue el tiempo donde Jesús aprendió a someterse. Fue el tiempo donde Jesús empezó a crecer en sabiduría. Fue el tiempo donde la gracia de Jesús era más abundante. ¿Usted no ha notado algo? ¿Hasta los cuántos años duró Jesús en la tierra? ¿Hasta los cuántos? Hasta los 33. ¿Y usted no ha notado algo? Que la mayoría de los hombres o mujeres a los 33 todavía portan esa cara elegante, esa cara fina, que a veces no hay necesidad ni de maquillarse ni de pintarse en los labios, porque tú portas en esa edad, tú portas una gracia, pero algo fuerte. Y yo me imagino a Jesús. Uno de los historiadores dice acerca de Jesús que Jesús era tan hermoso, tan bello, tan elegante, que habían, de hecho, la mayoría de seguidores de Jesús eran mujeres. Y mucha gente dice que muchas mujeres seguían a Jesús. La mente religiosa, la mente perversa empieza a decir: pues Jesús seguramente se enamoraba, seguramente Jesús daba esos besitos escondidos como dan muchos de los adolescentes hoy en día. Quizás Jesús cayó en pecado, pero la Biblia dice que no se encontró en él maldad, que no se encontró en él pecado. Es decir, que Jesús desde su adolescencia se guardó para Dios, se cuidó para Dios. Alguien tiene que entender esto. En otras palabras, Jesús sabía a lo que había venido a la tierra. Y cuando tú sabes lo que caiga de parte de Dios, tú cuidas lo que Dios te ha dado. Y Jesús crecía. Por eso dice Ageo que cuando le desfiguraron su cuerpo, dice que no se encontró en él hermosura. ¿Por qué? Porque Jesús hermoso, y todavía sigue siendo hermoso, incomparable. ¿Cuántos dicen amén? Estoy hablando del silencio. ¿Qué tiene que ver el silencio? El silencio es ese proceso que pasa a todo ministerio, porque estoy hablando con el tema, el ministerio de Jesús. Hay principios que Dios me dio acerca del silencio. Número uno, en el silencio de Dios, la gente no te conoce, pero Dios sí te conoce. Esto tengo que repetirlo. En el silencio, cuando tú estás siendo procesado, quizá la gente no conoce tu ministerio, no conoce tu llamado, porque todavía no te han invitado, porque todavía hay puertas que están cerradas, porque todavía estás en el tiempo de entrenamiento. Pero en ese silencio la gente no te conoce, pero Dios sí sabe quién tú eres. Dios sí sabe lo que tú cargas. Número 2, hay puertas que se mantienen cerradas hasta que tu carácter es formado en ese silencio. En el silencio solo están contigo los que te aman por quien eres y no por lo que has logrado, porque todavía Jesús no había hecho milagros para que la gente lo amara o lo seguía, pero la gente, los que lo amaban de su círculo familiar, lo amaban por lo que él era en realidad. Y Dios te va a rodear de gente sincera, Dios te va a rodear de gente pura, que no te van a amar por lo que tú has logrado, sino aún por lo que tú eres. ¿Alguien dice amén aquí?
Alguien dice amén aquí. Número 4, en el silencio te vuelves constructor de tu propio destino. Número 5, en el silencio es donde le estás pasando el proceso a Dios. Y algo muy importante del silencio es que todo el que experimenta un silencio experimenta una interrupción en ese silencio. Alguien tiene que entender lo que estoy hablando. ¿Sabe por qué te lo digo? Porque hubo un milagro que interrumpió el silencio de Jesús. Aquella mujer que tenía 18 largos años encorvada. Los 18 años de silencio que duró Jesús, 18 años duró esta mujer encorvada. Pero esta mujer estaba preparada para romper el silencio. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy soltando. Viene un milagro que va a romper el silencio de tu llamado. Viene un milagro que va a romper el silencio de tu ministerio. Viene, ay. Oh, diga conmigo: alguien va a interrumpir mi silencio. Vamos, diga conmigo: alguien va a interrumpir mi silencio. Ahora, conforme a la Biblia, ¿qué significa silencio? Vamos, vaya conmigo a Proverbios 21-23. ¿Qué podemos aprender del silencio? Proverbios. Deme tiempo, que todavía me falta hora y media, por favor. Si no quiere adorar a Dios, se puede quedar en silencio, pero no se vaya todavía. Proverbio 21-23. Oiga lo que dice. Oiga lo que dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Es decir, que el silencio te libra de que tu alma caiga en una angustia. Aleluya. Dile al que está a tu lado: calla. Vamos, dile al que está a tu lado: en medio de tu proceso, haz silencio. En medio de tu prueba, haz silencio. En medio de tu lucha que estás peleando, que a veces quizás no entiendes a Dios, porque hay gente que solo aman a Dios cuando Dios les responde, pero cuando Dios no te responde, empiezas a claudicar, empiezas a criticar a Dios. ¿Y qué vas a pensar? Que Dios dejará de ser Dios porque tú claudiques contra Él. No, aunque Él no te responda, Él sigue siendo Dios. Pero Él te quiere enseñar algo: que en ese silencio tu carácter va a ser madurado, para que aprendas a creerle a Dios, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es en tu vida. Ay. Proverbio 17. Proverbio 17-27. Oiga lo que dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Es decir, que el hombre sabio, el hombre entendido, solo habla cuando es necesario. Cuando no es necesario, el hombre de Dios calla. ¿Por qué? Porque en su espíritu es entendido. Vamos, vaya conmigo ahora a Amós capítulo 5. Amós capítulo 5. Siento la presencia de Dios aquí. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Amós capítulo 5 verso 13. ¿Lo tienen? Pues léalo, que todavía no lo encuentro. Léalo. ¿Quién lo tiene? Léalo. ¿Qué dice? O sea, que hay tiempos malos, y en esos tiempos malos hay que saber hacer silencio. Mire, el silencio te revela algo tan profundo y tan poderoso, que la Biblia dice que cuando Jesús iba a ser crucificado, Él llevaba una cruz bien pesada. Y el apóstol Pablo es que revela ese misterio, porque dice que como cordero de la manada fue llevado al matadero, y dice la Biblia, y no abrió su boca. Es decir, Él llevaba su cruz. Si tengo que sufrir, voy a sufrir, pero no voy a abrir mi boca. Es que muchas veces cuando abrimos la boca, dañamos el propósito de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Quizás tú digas: pastor, pero una cruz pesa, una cruz va a doler. Sí, pero es de la única manera que ese Gólgota te conecta con la tumba, para conectar
conectarte con la resurrección, para conectarte con la resurrección. ¿Alguien está atrapando esto? Por lo tanto, yo me imagino a Jesús llevando esa cruz pesada, porque todos nosotros tenemos una cruz pesada. Diga conmigo: yo no quiero la que el pastor tiene. O sea que usted tiene que llevar la que usted tiene. Uy, yo como pastor, yo llevo la de todos ustedes, porque tengo que estar orando por cada uno de ustedes. Y me he encontrado que muchos de ustedes así pesa la cruz. Pero aún así Jesús llevaba esa cruz. Y dice la Biblia que no abrió su boca. Lo escupían y hacía silencio. Lo injuriaban y hacía silencio. Le decían: no creemos en tu llamado, en tu ministerio, y hacía silencio. Los mismos discípulos lo abandonaron, pero hacía silencio. Sin embargo, cuando estuvo en la cruz ya del Calvario, fue donde las palabras le salieron: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero nunca maldijo a su Dios, nunca maldijo a su Padre. Entonces, claro está, se había quejado de que su Padre lo había abandonado porque sintió un silencio. Pero cuando Dios hace silencio, es que se está preparando para una gloria mayor. Para una gloria mayor. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Quizá usted me pregunte: pastor, ¿y por qué Dios hizo silencio en la cruz? Es que se estaba preparando para hablarle en el cielo. Por eso Jesús le dijo a aquella mujer: no me toque, que voy camino al Padre. Él hizo silencio en la cruz, pero hay algo que Él me quiere decir. Hay algo que Él me quiere soltar. Dale un aplauso al Señor más fuerte. Por lo tanto, en ese momento, cuando Jesús ora por aquella mujer, que de hecho fue un día de reposo, y Lucas capítulo 13 verso 10 dice: Jesús enseñaba en una de las sinagogas el sábado, y aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad desde hacía 18 años. Andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Verso 14 dice: y respondiendo el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado, decía a la gente: 6 días hay en la semana en los cuales se debe trabajar. Venid pues en esos días y sé sanado, y no en el día sábado. Yo aprendí algo aquí muy fuerte. Quizá hay un religioso que está criticando tu milagro o tu bendición. Quizá hay un fariseo por ahí escondido, porque hubo un rema que Dios me dio en estos días. Y Dios me dijo: el enemigo más peligroso en la iglesia y más silencioso no es el diablo, es un religioso. Es un fariseo camuflajeado de cristiano, que todo lo cuestiona, que todo lo critica, y por eso no hace milagro, por eso no toca la presencia de Dios. Cuando Dios se está moviendo, el religioso, tú lo ves así, pero no adora, no se involucra, no se sacude, porque solo está buscando algo para criticar. Pero yo aprendí algo: el día que él no quería fue el día que Dios hizo el milagro. Y yo vengo con una palabra de parte de Dios: que el día que el diablo no quiera que Dios obre en ti, ese es el día que Dios va a obrar. Ese es el día que Dios va a obrar. Ese es el día que Dios va a obrar. El día que tus enemigos no te quieran ver bendecido, ese es el día que Dios te va a bendecir. El día que los religiosos no te quieran ver prosperado, ese es el día que Dios te va a prosperar. El día que los muchos que te envidian no quieran ver la prosperidad de tu ministerio, ese es el día que Dios va a ensanchar tu ministerio. Oh, dile al que está a tu lado: prepárate. ¿Cómo yo comparo el silencio de Jesús? ¿Cómo yo comparo el silencio de Jesús? El silencio de Jesús yo lo comparo con una raíz de un árbol. Con una raíz, hijo, de un árbol. Pregúnteme, ¿por qué? Número uno, porque
Cuando tú estás en un tiempo de silencio, solamente tú sabes lo que estás viviendo. Nadie lo ve. Así es una raíz. La raíz, ¿usted la ve? No, pero es lo que sostiene al árbol. No me entendió todavía. Lo que le estoy diciendo es que ese tiempo de silencio y de entrenamiento es lo que va a sostener todo lo que se aproxima en tu ministerio. Dile al que está a tu lado: en ese momento de silencio, Dios te está haciendo más fuerte, Dios te está haciendo más resistible. Alguien dice amén aquí, por favor. Alguien dice amén. Observe algo, observe algo, observe algo. Observe algo en el ministerio de Jesús. Ah, my God, siento a Dios aquí. Observe algo en el ministerio de Jesús. Cuando Jesús es bautizado, dice la Biblia que el Espíritu Santo rápido lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cuántos quieren ministerio? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren ministerio? Vamos, levanten la mano. O más bien, ¿cuántos tienen un llamado, un ministerio? Prepárate, porque te vas a enfrentar al diablo cara a cara. Todo el que tiene ministerio poderoso, el diablo no va a mandar un demonio. El diablo va a ir personalmente. A ese hay que destruirlo, a ese hay que acabarlo, a ese hay que pararle el cancito ya, porque Dios lo está usando mucho. Dios lo está bendiciendo mucho, Dios le está abriendo muchas puertas. Hay un avivamiento en Houston y hay que parar a ese hombre, hay que parar esa iglesia, hay que parar esa pastora de fuego. Alaba a Dios si puede en esta hora. Eso es lo que el diablo dice. Por lo tanto, Jesús fue al desierto para hacer ¿qué? Para ser tentado. Yo me preguntaba, ¿qué era lo que el diablo buscaba? Porque hay muchos eruditos que dicen, el diablo buscaba que Jesús le obedeciera. Por eso en la infancia de Jesús, muchos eruditos describen la vida cotidiana de Jesús y hablan de que Jesús, cuando niño, lanzó una piedra para arriba y las piedras se convirtieron en pajarillos. Otros dicen que el mismo Jesús estaba construyendo algo y hubo un niño que pateó lo que él estaba construyendo, y Jesús dice: ¿por qué destruye lo que estoy construyendo? Por cuanto eres un hijo de Satanás, te maldigo. Así como maldijo la higuera que se secó, maldijo a aquel niño. Y en el momento que lo maldijo, dice la historia de muchos eruditos que la describen así, dice que ese niño murió. Y en ese mismo momento llegó su madre y dijo: hijo, ¿qué has hecho? Y cuando Jesús se vio arrepentido, le dio la vida al niño otra vez. Es una de las historias que se cuenta de Jesús cuando era niño. Pero aquí me llama la atención este escenario, porque a Jesús no está un niño, no está un adolescente, está un adulto. Ya a los 30 años en adelante, el diablo lo está tentando face to face, hombre a hombre. ¿Alguien entiende lo que estoy soltando? Imagínese usted, por favor, este escenario: el diablo diciendo: tírate de aquí, que a sus ángeles le mandará Jehová, convierte esa piedra en pan. Todos esos reinos del mundo se me ha sido entregado, y a quien quiero lo doy. ¿Acaso Jesús le obedeció? No. Muchos eruditos dicen que lo que Satanás buscaba era que Jesús le obedeciera, pero yo descubrí algo más. ¿Sabe lo que el diablo buscaba? Metérsele por dentro a Jesús. Y el diablo hace eso, sí. Se metió en el huerto del Edén, se metió en una serpiente, se metió en Pedro, se metió en Judas, y ahora se quiere meter dentro de Jesús. Por eso me encanta un versículo de la palabra en Juan capítulo 14 verso 30, que dice: por tanto, Satanás nada tiene que ver en mí. Y esas palabras las dijo Jesús cuando ya se estaba despidiendo. Lo que Jesús le está revelando a la humanidad: hice milagros, nací, crecí, me vieron como Dios me usó, y nunca el diablo se me metió por dentro. Alguien tiene que adorar aquí a Dios, por favor. Lo que Dios te está diciendo es: por lo que tú tienes que luchar es por tu salvación. Nunca permita que el diablo dañe tu corazón, no lo permitas. ¿Y qué buscaba? ¿Qué buscaba Satanás? Diga conmigo: callarlo. Vamos, diga conmigo: callarlo. Satanás sabe que en los 18 años de silencio habían leprosos. El paralítico de Betesda duró 38 largos años. Jesús ni había nacido cuando es.
¿Alguien está atrapando esto? En otras palabras, Satanás sabía muy bien que mientras Jesús estaba en silencio, los demonios estaban dentro de los cuerpos. Y por eso quería callar a Jesús. ¿Por qué? Porque mientras lo calla, lo quería volver a llevar a los 18 años de silencio. Porque a Satanás le conviene que la gente esté atada. A Satanás le conviene que la gente esté enferma. A Satanás le conviene que la gente esté con lucha, con batalla, deprimida. Por eso Satanás quería callar a Jesús, porque así se mantienen los enfermos enfermos, los endemoniados endemoniados, los cautivos cautivos, la iglesia callada que no adore. Alaba a Dios si puede en esta hora. Por eso el diablo quiere callar a Puachol, que no haya matutino, que no haya vigilia, que no haya servicio de avivamiento. Pero esta es una iglesia que alaba a Dios de voz en cuello. Habrá alguien que adore a Dios aquí, por favor. No permita que el diablo cierre tu boca, porque él te quiere ver en silencio, pero ya Dios puso una alabanza por dentro. Vamos, dile a alguien: no te calles. No te calles. Eso es lo que el diablo quiere, que tú te calles. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú hagas silencio. Pero no nos vamos a callar. Aquí seguiremos creyendo que Cristo salva, que Cristo viene, que Cristo restaura, que Cristo vivifica, que Cristo rompe la cadena, que Cristo saca los demonios de los cuerpos. Alguien dice amén. Por lo tanto, en Jesús podemos ver esta gran victoria sobre Satanás. Imagínese usted, si venció al príncipe, todos los seguidores del príncipe ya estaban derrotados de igual manera. Porque en los tiempos antiguos, cuando tú derribabas al rey, derribaba a todos los soldados por igual. Eso sucedió con Goliat, que desde que derribaron a Goliat, todos los soldados se mandaron a correr. Esto mismo sucedió con Jesús. Como Jesús venció a Satanás, todos los demonios también se echaron a correr. Alguien dice amén, dale un aplauso al Señor. ¿De quién estuvo rodeado Jesús? Ya estoy terminando. ¿De quién estuvo rodeado Jesús? Analice algo. La mayoría de los que rodeaban a Jesús eran pescadores. Pescadores. ¿Por qué? ¿Por qué pescadores y no otro tipo de personas? Claro, en los tiempos de antes, ese era el mayor trabajo que se hacía: pescar. Y el que pescaba, pues se alimentaba y vendía de lo que pescaba. O sea que había ganancia de todas formas. Se alimentaba a él porque comía, pero también vendía para tener ganancia. Entonces hay una clave aquí. ¿Por qué? Porque los pescadores atrapaban peces. Observe que Jesús le dice a Pedro: te haré pescador de hombres. Jesús se rodeó de pescadores porque los pescadores estaban alineados al propósito para el cual Él vino a la tierra: a rescatar a la gente. Y necesitaba gente con esa mentalidad de pescador. Dios está buscando gente con esa mentalidad, que atrapen a otro para Cristo, que atrapen a otro para el reino. Alguien dice amén aquí. Que atrapen a otro para Dios. Dale un aplauso al Señor más fuerte. Hubieron 5 dimensiones en las que Jesús se movió. Número 1, echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, predicaba la palabra, enseñaba y profetizaba. Ahora, ¿por qué Jesús se mantuvo en estas dimensiones? Porque nunca se desconectó de la fuente. Oiga bien, nunca se desconectó de la fuente. Diga conmigo: no te desconectes de la fuente. José, hay algunos ujieres que salieron afuera. Verifícame qué es lo que están haciendo. Y si no están haciendo nada, que entren para adentro. Que no se desconecten de la fuente. Diga conmigo: no te desconectes de la fuente. Vamos, diga conmigo: no te desconectes de la fuente. Por eso nosotros no debemos desconectarnos de la fuente.
Porque el día que nos desconectamos de la fuente, vamos a dejar de echar fuera los demonios. Los demonios van a llegar a las iglesias, se van a sentar, se van a acomodar, van a pedir una botellita de agua y se van a sentir contentos y alegres. Pero en esta casa estamos conectados a la fuente, y el que llegue endemoniado se va libre, el que llega enfermo es sanado, el que lleva cautivo es liberado por el poder de Dios. Es libre por el poder de Dios. Entonces Dios está levantando y demandando de su pueblo de que entienda que van a experimentar tiempos de silencio en tu vida. Pero ese silencio es que Dios te está entrenando, capacitándote. Quizás no ves los resultados, porque en esos 18 años de silencio, ¿qué la Biblia dice de Jesús? Nada. Pero sí dice que crecía en sabiduría, en estatura, en gracia. Señores, es una señal de que el mismo Jesús se llenaba de la palabra. Mire esto que es profundo. La palabra escudriñando la palabra, la Biblia llenándose de la Biblia. En Jesús podemos aprender esto que es muy poderoso. Lo siguiente: Jesús predicó y todo lo que dijo está escrito, pero no hay un libro de Jesús. No hay un libro específicamente de Jesús. Sin embargo, la Biblia completa habla de Jesús. Y esto me encanta porque Dios me ministró algo. Ustedes recuerdan que Jesús escogió 12 discípulos. ¿Cuánto escogió Jesús? ¿Cuánto escogió Jesús? 12 discípulos. Y si usted analiza, usted se pone en el centro y divide 6 de este lado y 6 de este lado. ¿Quién queda en el centro? Jesús. Es decir, que mientras Jesús está en el centro de los discípulos, Jesús le dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Si mira a su derecha, le dice a los 6, el número 6 es número de hombre, porque al sexto día Dios creó al hombre. Por eso el sello de la bestia es 666, que representa hombre, porque el anticristo es un hombre. Por lo tanto, usted observa a Jesús en el centro, 6 de este lado y 6 de este lado. Imagínese esto: si los 6 que están aquí miran a Jesús, con Jesús son 7. Y si los 6 de este lado miran a Jesús, con Jesús son 7. En otras palabras, tu humanidad solamente llega a la perfección cuando estás con Jesús. Jesús es tu complemento. ¿Alguien dice amén aquí? Diga conmigo: Jesús es mi complemento. La Biblia dice que el que tiene a Cristo está completo. Tú no necesitas un trabajo para estar completo. Tú no necesitas una novia para estar completo. Tú no necesitas una esposa para estar completo. Tú no necesitas un carro del año para estar completo. Tú necesitas a Jesús, porque el que tiene a Jesús lo tiene todo. Y atrape esto, porque cuando Jesús, un escenario profético donde la Biblia revela que había una mujer pecadora, que la acusaban, que la señalaban. Encontramos a esta mujer en el acto mismo de adulterio, porque eso es lo que hace el religioso: solo busca un culpable, porque se supone que ella se acostó con un hombre. Entonces, ¿dónde está el hombre? Y la mayoría de los que la acusaron eran hombres. Por lo tanto, eso es lo que hace el religioso. El religioso oculta sus pecados acusando a otro. Y hay gente que están tan pendientes del pecado del otro que se le olvida pedir perdón por lo que ellos mismos han cometido. Por eso debemos dejar de estar acusando al hermano y pedir perdón por lo que hemos hecho y pedir perdón por lo que ellos han hecho. Jesús dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y trajeron a aquella mujer y la tenían en el centro y la acusaban. Hay que apedrearla. Pero cuando Jesús llegó, dice en la Biblia que Jesús, aleluya, se postró en tierra y dice que con su dedo escribió en el polvo, escribió en tierra. La Biblia no dice lo que
escribió. Pero este escenario te lleva, cuando dice la Biblia que con el dedo de Dios se escribieron los mandamientos. Y los mandamientos dicen: no matarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo me imagino a Jesús escribiendo en tierra. Yo le pregunté al Señor: Señor, ¿y qué estás escribiendo? ¿Qué es lo que estás diciendo? Porque tú hiciste silencio. Y Dios me dijo: de eso se trata, mi siervo, que cuando yo hago silencio, estoy escribiendo tu historia. Estoy escribiendo tu historia. Estoy escribiendo tu historia. Así que si sientes un silencio de Dios, es que hay algo de ti que Dios está escribiendo en el cielo para revelarlo en la tierra. Para revelarlo en la tierra. No importa que la gente te acuse. No importa que la gente te señale. No importa que la gente vocifere cosas en contra tuya. Ya hay una historia que Dios está escribiendo. Hay una historia que Dios está escribiendo. Y yo estoy seguro que lo primero que escribió de esta mujer fue: te perdono. Porque cuando se levantó, le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te acuso. En otras palabras, te perdono. Si Dios te perdonó, siéntete libre. No permita que el diablo te acuse. Póngase de pie en esta hora. Oh, Basaya, Rabakia, Rababa.